Damos una nueva cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos, sí, que se encuentran presentes. Abramos por favor con ese mismo gozo y reverencia el libro de la segunda carta a los Reyes. Segunda carta del libro de los Reyes. Amén. Vamos a dar lectura, por favor, desde el verso número 8 en adelante. Vamos a llegar hasta el verso número 26. Capítulo 4 de la segunda carta de Reyes, verso número 8 al versículo 26. Amén. Si encontró la palabra del Señor, vamos a ponernos en pie para darle honor y reverencia a esa, sí, bendita palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Lean el verso número 9. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere.
te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta noche, nuevamente tu palabra ha sido proclamada. Señor amado, permite al Espíritu Santo, el consolador de la iglesia, que sea Él el que ministre nuestras vidas. Dios mío, acalla al hombre y permite que el Espíritu sea, oh Padre, el que manifieste su poder en medio de esta congregación. Toma, Dios mío, cautivo todo aquello que quiera impedir en esta noche la libertad de la proclamación de tu palabra. Toma control y dominio de cada niño, de cada criatura. Padre, asimismo, limpia los aires. Señor, envía tus ángeles y haz cerco alrededor de nosotros, para que este mensaje salga con poder, salga, oh Dios mío, con el objetivo con que tú la vas a enviar para libertar cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. El domingo anterior, dando así también lectura y análisis a la palabra leída, se hizo hincapié de qué manera una mujer denominada la Tsunamita se hizo notorio su labor de condescendencia y de agrado para con Eliseo y Giezi, haciendo ella dentro de su propiedad, con la autorización de su marido, ¿sí?, una localidad levantada arriba, ¿sí?, en la parte alta de su casa, para darle morada, ¿sí?, a este siervo. La escritura menciona que cada vez que Eliseo pasaba por ahí, sí, tenía ya por costumbre quedarse en aquella casa. La mujer, por su parte, recibió como galardón ante su atención por parte del varón de Dios una palabra que había salido de ese mismo cuarto que ella sí hizo levantar para el profeta. La escritura menciona que al año siguiente ella debidamente concibió un hijo, y ese hijo fue un motivo de alegría para ese matrimonio. Dice la escritura en el versículo número 18 que el niño creció, pero aconteció como cosa, diría yo, sí, inesperada. Aconteció que el niño de pronto, ante de pronto un sol canicular, en un día donde se llevó a cabo la siega, es decir, la cosecha de los granos, en un día el niño fue golpeado por ese sol y pudo manifestar: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! La escritura menciona que ante los quejidos de este muchacho, su padre, que se encontraba en ese lugar, no tuvo la paciencia suficiente para poder lidiar con su hijo, sino que tomó a uno de sus criados y lo fue a enviar para que se lo lleven a su madre. La Biblia menciona en el versículo número 20 que ese niño terminó fatalmente. La escritura menciona que en las rodillas de su madre el niño murió. También se analizó de qué manera esta mujer, guardando la paz, la tranquilidad y hasta, por así decirlo, la fe en el Dios que le había bendecido, no perdió el control. No, en modo alguno, no se amedrentó, ni tuvo, a bien decirle a su marido la gravedad del problema en la cual ahora ella se había puesto ante los pies de su hijo al verlo muerto. La Biblia menciona que ella se acercó a su marido y le mandó a pedir un criado y una asna
¿Para qué? Para ir a ver al siervo de Dios. Ella sabía, mi querido hermano, que había sido por medio de él que había llegado la bendición o la felicidad a su hogar por medio de ese niño. Algo curioso dice en el verso número 21, que ella, luego de que su hijo había muerto, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Digo algo curioso porque de ese lugar, de esa precisa habitación, había salido una promesa de vida, una palabra para traer alegría a la vida y al hogar de la tsunamita. Y ahora, al verse ella golpeada por la muerte de su hijo, ella va a donde inició todo este asunto, al cuarto del profeta que ella había levantado. Qué bueno, mi amado hermano, es siempre reconocer desde un inicio quién ha sido el que nos ha proporcionado las bendiciones que tenemos hasta la presente fecha. Y que cuando éstas se vean por algún motivo o circunstancia afectadas, volver a la fuente del cual se nos ha prometido por medio de su palabra da tal o cual bendición. Esta mujer llevó a su hijo de donde había salido, del cuarto de Eliseo. De ahí había salido una promesa, y ahora muerto, ella llevaba a su hijo a ese mismo lugar. Entremos pues en detalle. Versículo número 25. Veamos qué nos dice la palabra en esta noche. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Recuerde que la distancia de donde ella vivía hasta de Sunén al monte Carmelo había alrededor de 8 a 9 kilómetros. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Ahora, algo muy importante que debemos de notar en esta noche, en esta palabra, es que para todo este escenario que se había llevado a cabo, Eliseo había pasado desapercibido de todo cuanto le estaba aconteciendo a la tsunamita. A diferencia de otros eventos que lo hemos estudiado en la Carta de Reyes, cuando un rey se proponía atacar al rey de Israel, Dios le revelaba al profeta, aún lo más íntimo, con los ejércitos y los generales de los asirios. En esta oportunidad a Eliseo se le había dado silencio de este acontecimiento. La Biblia declara en el versículo número 26 que Eliseo le dice a su siervo, a su criado Giesi: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Eliseo quería corresponder de la misma manera con que él había sido atendido durante mucho tiempo. Le enseña a su criado a ser recíproco en ese servicio. Verso número 26. Y corriendo cuando vayas a recibirla, le dirás: ¿te va bien a ti? ¿Qué más? ¿Le va bien a tu marido? ¿Qué más? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella obviamente le respondió a Giesi: bien. Ahora vamos a entrar en detalle. Amado hermano, la Biblia dice que no es de todos la fe. Es decir, que no es para todo ser humano el poder encontrar la perla preciosa escondida del reino de los cielos, y poder atesorarla en nuestro corazón.
la preciosa fe de la salvación, la preciosa fe de la obediencia. La tsunamita, recuerde esto, en los primeros versos del capítulo 4, había reconocido que en su casa posaba un varón de Dios, un santo varón de Dios. ¿Quién era ese? Eliseo. No lo era Giezi. Ella había reconocido el testimonio en Eliseo. No digo que Giezi hubiese sido lo opuesto a Eliseo, pero amado hermano, cuando alguien se involucra, se compenetra en las cosas espirituales, amado hermano, eso también puede ser notorio a la vida de los demás. Eliseo había demostrado un buen testimonio, no solamente porque era profeta, sino porque lo que anunciaba lo vivía, lo que proclamaba y enseñaba al pueblo lo tenía como parámetro de vida en su propia persona. Amados hermanos, cuando Giezi recibe la palabra de Eliseo, al decirle anda a verla a la tsunamita cuando ve que se acerca a Giezi, ella esconde en esencia la problemática que le estaba consumiendo su alma. ¿Por qué, mi amado hermano? Ni aún a su marido ella le había compartido el deceso de su hijo. Ni aún al padre de ese niño ella le había compartido la muerte de su primogénito. Amado hermano, hay cosas que solamente se pueden reservar para gente de fe. Hay palabras que solamente pueden ser oídas por hombres y mujeres de Dios, en los cuales tú vas a encontrar una palabra de aliento. Muchas veces cometemos el error, cometemos la equivocación de todo problema que nos pasa, contarlo a los cuatro vientos. Sí, lo sabe el vecino, lo sabe el carnicero, lo sabe la comadre, lo sabe el chico de la esquina. Amado hermano, se lo cuentas a todos, pero nadie ha podido darte una solución al respecto. Amado hermano, hay cosas que deben de ser intimadas solamente con tu Dios o con gente que Dios haya levantado fielmente a tu lado. La tsunamita había observado que su necesidad, quien la habría de comprender, no era su marido, no era tampoco Giezi, era Eliseo, el santo varón de Dios. Tienes que tener mucho cuidado, mi querido hermano, a quien le compartes tus más íntimas necesidades. A veces nos podemos llevar desagradables consecuencias al no poner freno a nuestra lengua y compartir cosas que no se deben compartir con los incrédulos, con los inconversos. Tú tienes que entender que esto también aplica en ese precioso verso, que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si tú tienes palabras de tu Dios, dáselas, mi amado hermano, a quien realmente las va a estimar. No tires perlas a los cerdos. La tsunamita pudo haberle dicho a su marido: nuestro hijo se murió y por tu culpa, porque no le prestaste atención debida a nuestro fruto, te preocupaste más de la hortaliza, te preocupaste más de la coliflor, te preocupaste más de la alverjita, del trigo, de la cebada, pero nunca te preocupaste por nuestro hijo. Pero ¿qué provecho hubiese encontrado? ¿Qué consuelo la tsunamita hubiese obtenido luego de haberle compartido a su marido semejante noticia? Yo le aseguro que la amargura hubiera llenado el corazón de la tsunamita. Es por ello que la tsunamita, usando la sabiduría que Dios le había dado, no solamente para discernir
la condición del varón de Dios, el cual lo era Eliseo, sino que ahora frente a la problemática, ella dijo: si de este varón vino mi hijo, por medio de este varón, mi hijo se volverá a levantar. Tenía fe en el Dios de Eliseo. Y ella estimó como cosa preciosa reservar su angustia para alguien que estuviese al mismo nivel espiritual que ella. Amado hermano, no busques refugio en gente mengua en su espíritu. No busques refugio en pseudos medios cristianos que medio saben 2 o 3 versículos y piensas que son grandes, sí, hombres o mujeres de Dios. La Biblia dice que por sus frutos, no por su aprendizaje, no por su memorización de los textos bíblicos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas veces golpean a nuestra puerta profetas? Hombres que te ven, sí, y si les pones 50 personas adelante, a los 50 le profetizan. Como que si Dios está obligado a andar regalando profecías para todo el mundo. Amado hermano, cuando Dios habla, es cuando Dios a él sí le place y lo hace solamente por medio de su Santo Espíritu. Tú tienes que reconocer quién tiene el Espíritu Santo en su vida. Con él intima, con él busca ayuda. La Biblia declara que Giesi se acerca a la tsunamita y ella obviamente dijo: mi marido no es para este asunto. Giesi tampoco lo es. La Biblia declara, versículo número 26. ¿Te va bien a ti? Yo te pregunto en esta noche, ¿te está yendo bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le está yendo bien a tu mujer? ¿Te está yendo bien en el matrimonio? ¿Te está yendo bien en los negocios? ¿Te está yendo bien en la iglesia? Podrías decir como la tsunamita: bien, hermano, muy bien. O como ella, angustiada o angustiado e impotente, estás clamando en tu interior que alguien venga a tu socorro y a tu auxilio, porque tienes tu angustia reservada para un varón, una mujer de Dios. ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Cómo te está yendo en el hogar, mi querido hermano? Mi querido amigo que me visitas en esta noche. ¿Cómo está tu vida delante de tu Creador? ¿Podrías decirle al Espíritu Santo: Señor, me va bien? ¿O necesitas ser prontamente auxiliado porque tu hogar está muriendo como murió el hijo de la tsunamita? Debes de entender que Dios quiere ayudarte, que Dios ha preparado esta palabra no solamente para entenderte, sino para extender su mano y levantarte en el hoyo en el cual te encuentras. La Escritura sigue diciéndonos, verso 27, veamos. Luego, es decir, ya una vez próxima o cercana a Eliseo, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios. ¿Dónde se encontraba el varón de Dios? Esta expresión me encanta. ¿Dónde debe de estar siempre un varón o una varona de Dios? ¿Dónde debe de estar siempre? ¿Dónde, amado hermano? Ahí lo dice, ¿dónde? ¿Dónde debe de estar? En el monte. Eso queriéndolo espiritualizar un poquito. No digo que eso signifique eso, pero queriéndolo espiritualizar en parte, un hijo de Dios siempre debe de estar en lo alto. Porque ahí está la presencia de Dios. Sí, porque de ahí dice la Biblia que vendrá nuestro socorro. Este varón de Dios estaba en el monte y ella tenía que subir al varón de Dios.
¿Cuántos saben que en la angustia hay que subir al monte para pedir ayuda? Tienes que subir, amado hermano. Recuerda, tú puedes estar viviendo una vida así de derrota y fracaso o de muerte como la tsunamita, pero a ti te toca enalbardar el asna, pedir auxilio y subir al monte. Amén. De lo contrario, tu hogar seguirá siendo el mismo infierno todos los días de tu vida hasta que partas de esta tierra. Hay muchos que sobrellevan el hogar por sus hijos. Muchos sobrellevan el hogar, sí, por su esposo, por su mujer. Dice, bueno, no me quiero separar porque no quiero que mis hijos, sí, pierdan una figura materna. O mis hijos no pierdan una figura paterna. Pero de ahí en el hogar, entre ellos, son, mi amado hermano, sí, pico y piedra. Duermen espalda con espalda. El uno duerme en el cuarto de los niños y el otro duerme en el sofá de la sala. Amado hermano, Dios no ha querido que el matrimonio se lleve bajo estos parámetros. Dios desea que en medio de esa turbación tú hagas tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Reconocer tu problema y disponerte a subir a ese monte. Para que pueda venir tu socorro, tu auxilio. Porque mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi pronto auxilio en medio de mi tribulación. Dice aún más la palabra. Luego ella llegó donde estaba el varón de Dios en el monte. Se asió o agarró. ¿Qué cosa agarró? Me encanta, esta mujer apenas llegó al monte. Recuerda que ya cuando iba, ya no iba sola. Ahora iba acompañada ¿por quién? Por Giesi. Giesi ahora era su escolta. Y yo me imagino a la tsunamita mientras estaba con Giesi, hasta le sonreía. Oye, todo bien, todo está bien, no te preocupes. ¿Segura? ¿Sí? ¿Y cómo así por aquí? No es algo que tengo que tratar con ¿quién? Con Eliseo. Así de sencillo. Pero todo fue que llegó al monte donde estaba el varón de Dios, amado hermano, y su apariencia de alegría se convirtió en clamor, llanto y dolor, derramando lágrimas delante del varón de Dios. Yo te recomiendo algo, mi querido hermano y hermana. Ya no le llores a tu marido. Ya no le llores a tu mujer. Hay quienes se amarran de los pies del marido. No te vayas, le dice. Mira que te voy a dar a otro hijo. No te vayas. Oiga, y derraman lágrima tras un varón sin vergüenza o una mujer irresponsable. Y se han olvidado, a mi amado hermano, llorarle a la persona indicada. Esa persona es nuestro Dios. Él es el único que le dará valor a tus lágrimas y responderá en medio de tu aflicción, mi querido hermano. Ya no le llores más al hombre. Disponte a llorarle a tu Dios. ¿Por qué humillarte ante alguien que no te corresponde? La Biblia declara que la mujer apenas llegó al monte y viendo al profeta Eliseo se asió de sus pies. Ahí la mujer explotó. Ahí la mujer pudo sacar todo cuanto había reprimido. Yo creo que la mujer, por su misma condición, es más valiente que el hombre. ¿Verdad que sí? La mujer está, oiga, con los órganos afuera y sigue lavando ropa. Está volando en fiebre y sigue moviendo la cuchara en el arroz. El hombre le pica un mosquito y está pidiendo cama. Ve una aguja y se desmaya. Esta mujer pudo, mi amado hermano, soportar todo el trayecto con la paz que Dios le había dado.
La Biblia declara, y se acercó. ¿Quién se acercó? Giezi. Para él esta acción fue una acción de insolencia. Para Giezi la actitud de la mujer fue una actitud atrevida. Ella dijo, ¿qué le pasó a la tsunamita? ¿Cómo así ese atrevimiento de coger al varón de Dios? Me recuerda el pasaje de Jesús con los niños. Las criaturas se abalanzaban a Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! Iban a abrazarlo, iban a besarlo. Y los discípulos, ¿qué vas a hacer? Deja al maestro tranquilo. Amado hermano, las cosas a veces no son lo que aparentan. Dios, mi querido hermano, ha venido a buscar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es la tsunamita, estaba muy enferma en su alma. Tu enfermedad amerita un médico, mi querido hermano. Tu enfermedad y tu problema, si amerita un redentor, un salvador, un guiador que pueda darte las pautas necesarias para que cambies tu estilo de vida. La tsunamita, arrojada a los pies de él, en amargura y en llanto, se ve interrumpida por una acción abrupta de Giezi. Dice la Biblia, versículo número 27. Y se acercó Giezi. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice ahí, para quitarla. Algo te quiero decir en esta noche. Aquí hay mucha enseñanza espiritual. Cuando tú reconozcas que es Dios el único que te puede ayudar, o cuando tú entiendas que hay gente de Dios que sí puede darte palabra de parte del Señor, nunca faltará alguien que quiera impedir que tú te acerques a ese Dios. Puede ser aún los seres que viven en tu propia casa. La mujer diciendo, yo voy a ir para la iglesia porque esta situación no va para más. Y el marido le dice, oiga, pero ¿para qué vas a ir? Quédate nomás a defeciosa a la iglesia. Molestando al pastor. Molestando a la esposa del pastor. Amado hermano, no te detengas. Cuando el Espíritu Santo te pone una carga en tu corazón, no te quedes tranquilo hasta que esa carga se convierta en paz y paz del Espíritu Santo. Si algo te quema en tu corazón, en medio de tu aflicción, y sabes muy bien que el único refugio es venir muchas veces a la casa de tu Dios, a orar, a tirarte, a clamar, a derramar tus lágrimas, hazlo. Así se levante quien se levante y te lo impida. No permitas que nadie quite de ti la búsqueda que tú has propuesto en tu alma. Es que en el preciso momento que tú dices voy a orar, el niño llora. En el preciso momento que dices voy a buscar de Dios, oiga, aparece el que te cobra la factura para robarte la paz, para quitarte la tranquilidad, para hacer menguar tu fe. No permitas, mi querido hermano y amigo, que la bendición que Dios te la tiene preparada se vea estorbada, por alguien, o por algún suceso o evento inesperado. La Biblia declara que Giezi fue ante ella para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y recuerda esta palabra. Y Jehová, óyelo bien, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Giezi se vio abruptamente también confrontado. Dijo, déjala, no le impidas que llore.
No le impidas que quiera clamar delante de Dios. No era a Eliseo a quien ella abrazaba. Era quien representaba a Eliseo. Ella estaba en el monte. Estaba con el siervo de Dios. Ahora ella decía en su corazón: es ante ti que yo debo de confesar mi amargura. Es solamente ante ti, solo tus oídos son los que pueden escuchar este profundo dolor que llevo en mi interior. No me puede entender mi marido, no me puede entender la esposa, no te puede entender tu hijo, pero hay alguien que sí te puede entender. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Él te hizo en lo profundo de las entrañas. Él conoce tu más mínimo pensamiento. Hay cosas que están reservadas solo para Dios. Déjala, porque su alma está en amargura. Y el profeta aún más le dijo ¿a quién? A Giesi: Jehová me ha encubierto. Es decir, soy profeta, pero no soy Dios. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para su pueblo. Hay cosas que Dios te anticipará y te dirá: hijo, esto te puede pasar. Hijo, estate alerta porque puede ser que venga este mal. Y tú te apercibes, pero hay tiempos en los que Dios calla y te hace pasar por circunstancias que a ti Dios no te las revela para ver de qué estás hecho, para ver qué tienes en tu corazón. No todos los planes muchas veces de nuestro Dios son dados a conocer a sus hijos. Así como un padre a veces trabaja en silencio para que cuando sea el momento pertinente darle a conocer por sorpresa a su hijo el regalo que se lo tiene escondido. A mí me encanta en los tiempos de Navidad. Los muchachos se intrigan y dicen: ¿para qué me vas a comprar? Digo lo mismo que el año pasado, nada le digo. ¿Verdad? Y los muchachos se inquietan. Así vienen muchos niños a la escuela bíblica. No digo dominical porque aquí todos los días hay escuela bíblica. Hermano, se acerca el día del niño. ¿Qué hay en esa funda? Los juguetes, ¿verdad? Digo, no sé. Hay cosas que se dan a conocer. Hay cosas que usted las guarda por prudencia, pero las da a conocer, pero cuando son el tiempo. Dios obra conforme a su tiempo en nuestras vidas. No te espantes, mi querido hermano, si algo crítico estás viviendo y Dios está en silencio. La Biblia dice: pacientemente esperé en Jehová. Y cuando se habla de paciencia, se habla de tener en Dios el vigor y la fuerza necesaria para resistir y permanecer en medio de la prueba. Recuerda que la prueba va a llegar a tu vida. Te lo aseguro, te lo firmo en esta noche. No hay hogar cristiano que busque de Dios que no pase sus circunstancias adversas. Es necesario que las pase, porque eso pulirá tu vida delante de Dios. Eso hará de ti un precioso baluarte, una preciosa gema, donde tu brillo será mucho más esplendoroso, sí, que el que tienes ahora. Tiene que llegar la prueba, pero tú tienes que aprender a confiar en Dios en medio de esa prueba. La tsunamita, ahora doblegada delante del siervo de Dios, llora y llora y llora amargamente. Y Eliseo reconoce primeramente su impotencia. Dice: esto a mí Jehová me lo ha reservado, no me lo ha dicho. Versículo número 27. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Señor, entiendo que el problema que estoy pasando solamente tú me lo puedes, sí, resolver, y solamente tú me puedes entender.
hay cosas que aún para el pastor serán limitadas. Hay cosas que aún para el que es más usado por Dios serán limitados. Hay situaciones que tú tienes que aprender a vivirlas íntimamente con tu Dios. Porque tú tienes que aprender a conocer, por así decirlo, al Dios del pastor. Tienes que aprender a conocer al Dios de tu marido, al Dios de tu esposa, como lo decía la palabra, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. A ese Dios, cada uno de los creyentes tiene que aprenderlo a conocer personalmente. Tú tienes que tener en Dios tus propias experiencias para que aprendas a creerle a Jehová. Si tú nos pasas tus propias experiencias, ¿cómo podrás mañana más tarde poder auxiliar o dar un consejo de Dios cuando a ti también vengan hombres y mujeres diciéndote: hermanita, hermanito, tengo este problema, ¿qué hago? Usted no le puede decir: vaya donde el pastor, ahí, allá le va a ayudar. No. Venga, amada hermana, haga lo mismo que yo hice. Me encerré en mi cuarto, doblé mis rodillas, me derramé delante de Dios y ahí el Señor escuchó mi clamor y me ha dado una respuesta a esta situación. La Biblia declara aún más. Recuerde las palabras finales de Eliseo: Jehová me lo ha encubierto y no me lo ha revelado. Recuérdelo. Verso 28. Una vez que las lágrimas salieron, el desahogo salió, ella le dijo: pedí yo a mi señor, hijo, a mi señor. No, dije yo, que no te burlaras de mí. ¿Se acuerda cuando él le dio la palabra? ¿Verdad? Eliseo le dijo: al año que viene, abrazarás un hijo. ¿Y ella qué le dijo? Señor, no te burles de tu sierva. Ella también ya era de avanzada edad y su marido era anciano. Pero cuando Dios quiere bendecir, pregunto yo, ¿quién se lo va a impedir? Amén. Si Dios quiere bendecir, ¿quién podrá decirle al Señor: no me bendigas? La mujer ahora recalca estas palabras al siervo de Dios: pedí yo, hijo, a mi señor. No te dije yo que no te burlaras de mí. Entonces, recuerde esto. Oiga bien las palabras de Dios. Vuelva a leer el texto. ¿Qué dijo la mujer? Vuélvalo a leer 3 veces si fuera posible. ¿Qué le dice? Pedí yo, hijo, a mi señor. No te dije yo, ¿qué cosa? Que no te burlases de mí. Nada más le dijo la tsunamita. Ella no le dijo: mira, mi hijo murió. Ella no le dijo: mira, mi hijo le dio un dolor de cabeza terrible, tanto que estando en mi regazo, yo ya cuidándolo, tratando de yo darle cobijo, darle protección, se ha muerto en mis rodillas y lo tengo tirado, en tu aposento. Ella nunca le dijo a Eliseo: mi hijo murió. Ella nunca le dijo al profeta, recuerde esto, que el hijo había dejado de existir. Ella solamente le hizo acuerdo al profeta una palabra que se la había mencionado antes de que Dios le diese la bendición. Eliseo pudo haber sacado muchas conclusiones. Eliseo bien pudo haber dicho en su corazón: ¿no será que estará enfermo este muchacho? ¿No será que le estará yendo mal? ¿Que algo grave le ha pasado?
¿No será acaso que el muchacho de pronto, si cometió alguna travesura terrible, que ha sido ahora este muchacho un dolor de cabeza, que prefiere que no se lo hubiesen dado, porque este muchacho es como el diablo? Oiga, muchos padres dicen así de sus hijos: oye, hermano, es el mismo demonio, y salen al hijo, ¿verdad? Y como escuché una vez en una predicación, y hasta nombre bíblico les ponen: David, pero parece Belcebú. Ana, y parece Jezabel. Oiga, porque hay muchachos terribles, ¿verdad que sí? Amén. Bendito, traigan grueso. Yo también, no se preocupe, yo también tengo 3. Amado hermano, y la mujer cayó. Aún al profeta, la mujer cayó. Sí, la parte esencial del problema. ¿Cuál era la parte esencial? Que su hijo había muerto. El profeta también había reconocido su parte. ¿Qué había dicho el profeta? ¿Se acuerda lo que le dije del verso número 27? ¿Qué había dicho el profeta? Jehová me lo ha encubierto y no me lo ha revelado. Ahora, no quiero hablar mal de Eliseo, pero sí quiero dejar subrayado, remarcado, que los siervos de Dios no somos perfectos. Que tenemos que buscar la perfección, claro que sí, pero no somos infalibles. El único infalible es Dios. El único que se guarda, amado hermano, en pureza absoluta. El único que puede tener consejo absoluto, que puede revertir todo el daño de tu vida, sí, es nuestro Dios. Él, amado hermano, nunca te fallará. Él nunca tampoco te va a solapar. Lo que tiene que decirte y dependerá de ti. Si tomas esa palabra y reviertes tus malos caminos y comienzas a buscarlo como Dios quiere que lo busques. Dios al vago le dice: eres vago. Y no le dice: ay, hermano, estés dejado, para suavizarlo, ¿verdad? Ay, que después se ofende el hermano. Amado hermano, Dios llama las cosas que son como son. El profeta había dicho: Dios me lo ha encubierto y no me lo ha revelado. Y aún la tsunamita le dijo, sí, simplemente en síntesis, el problema que estaba llevando a cuestas. Mi hijo le dice así: yo no te lo pedí. El hijo que tú me lo prometiste, si yo te dije o te anticipé que no te burlaras de mí. Ahora el profeta actúa de manera precipitada. ¿Qué hace el profeta? Dicen muchos historiadores que la acción que va a cometer o que va a realizar Eliseo era una práctica que se utilizaba en medio de los rituales también de profetas de otros denominados dioses, donde se le atribuía a los elementos, diría yo, de uso del profeta como amuletos de sanación. Cuidado, me malinterpreta. No que Eliseo haya sido un curandero barato, pero él estimó que lo que tenía el muchacho era algo liviano. Obvio, la tsunamita no se lo había revelado en profundidad. Dios por su parte había quedado mudo. Pero he ahí, amado hermano, en la sabiduría y tan diría yo la diligencia de un buen hijo de Dios. Mientras Dios calla, tú no te muevas. Óyeme bien. Cuando Dios guarda silencio, diría yo, tu carpa no se mueve. El pueblo aprendió que cuando se movía la columna de nube o de fuego en medio del campamento, las tribus de Israel, ¿verdad?,
destacaban sus carpas y movían sus tiendas y las volvían a estacar donde la nube se paraba. Si Dios no se mueve, yo tampoco tengo que moverme. El problema de muchos pueblos es que quiere ir adelantándose a la Dios. Porque estamos en desesperación. Caminamos en este mundo tan acelerado y tan demandante de que todo se lo quiere rápido. Queremos muchas veces decirle: Señor, como que estás muy lento trabajando en mi hogar. Como que yo quiero ver ya el milagrito, pero ya. Y hacemos como Sara. Le llevamos al marido a Agar. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé descendencia. Y recuerda que en ese tiempo Dios, ¿qué hizo? Dios calló. Dios enmudeció. Hay cosas, mis queridos hermanos, que Dios no te las va a decir. ¿Para qué? Para que aprendas a esperar, a confiar en ese Dios. Si Dios no se mueve, ¿por qué nos hemos de mover nosotros? ¿Acaso no decimos por medio de la palabra que si Él no va delante de nosotros, también nosotros no podríamos movernos? Si Dios no nos acompaña, ¿para qué entonces meternos, por así decirlo, a la guerra? Si usted se mete a la guerra sin Dios, va a perder. Si usted se pone a luchar con su marido sin Dios, su hogar se va a ir al piso. Pero si Dios está en su hogar y usted ha puesto la causa delante de su Dios, Él hará cuando Él quiera actuar. Pero usted siga haciendo lo que Dios le ha pedido. Eliseo no sabía lo que Dios quería. Dios no se lo había revelado. La tsunamita en parte le dio la información. Pero Eliseo hace algo. Verso número 29. Entonces dijo, ¿quién? Eliseo, ¿a quién? A Giesi. Recuerda, lo más sensato hubiese sido, ¿qué cosa? Un ratito, tsunamita, deja meterme en mi lugar secreto y déjame clamar. Déjame llorarle a mi Dios, así como tú has venido a llorar delante de mis pies, para que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Porque a la larga el hijo no había venido por voluntad del profeta. El único que puede abrir la matriz o cerrarla es nuestro Dios. Ningún hombre puede atribuirse un milagro que Dios ha permitido. Si Dios te usa para hacer milagros, sí, recíbelo sensata y humildemente. Pero tú tienes que entender que la gloria siempre recaerá en nuestro Dios. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos, es decir, pon tu ropa de salida. Toma mi báculo o su bastón o lo mismo que es un cayado. Toma mi báculo, mi cayado en tu mano y ve, adelántate. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Qué pensó Eliseo? Que el niño estaba de pronto enfermo. Ahora, la orden del profeta fue directa para Giesi. Recuerda, Giesi es un aprendiz. Giesi solamente se limita a hacer lo que se le ordena. En las empresas suelen decir un eslogan: el que obedece no se equivoca. Amén. En Dios suele ser lo mismo: el que obedece no se equivoca. Pero en este caso en particular, Eliseo no había pedido bajo ninguna circunstancia qué se tenía que hacer con la problemática de la tsunamita. A veces, mis amados hermanos, los hermanos son impacientes. Lo digo por mí, no puedo hablar por otro pastor. Pastor, tengo este problema, y me cuentan como metralla.
Bendito. ¿Qué hago? Yo me quedo así en el aire. ¿Qué hago? ¿Qué le diré pues? Amado, yo no me la sé de todas. Hay cosas que tengo que intimar con Dios. Hay cosas, mi querido hermano, que uno tiene que entrar de rodillas y decir: Señor, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué le digo a esta mujer? ¿Qué puedo decirle a este muchacho? ¿Qué le digo a este inconverso? Mi Dios, sé tú hablando por mis labios. Porque puedo fallar en un consejo. Puedo de pronto hablar cosas desatinadas, amado hermano, y recuerde que la labor de un siervo de Dios no es con ventiladores, no son parlantes, son vidas, familias de las cuales Dios nos pedirá cuenta. Un consejo mal dado puede, mi amado hermano, acarrear una desgracia, una avalancha de torbellino que desbaratará, hijos, familias enteras. He ahí la responsabilidad de una función tan importante como la es de presidir una iglesia. Y en sus casos, presidir un hogar. Hay que buscar siempre en intimidad las respuestas en nuestro Dios. Él sabe lo oculto, Él sabe lo escondido. El hombre no lo conoce, pero Dios sí que sabe, amado hermano, todo lo que nos beneficia y todo lo que nos perjudica. A veces los hermanos son un poquito imprudentes. Hermano, soñé esto, soñé lo otro, tuve una visión de aquello, hermano, ¿esto qué es? Dígame, pero oiga, quiero irme con una palabra. Yo a veces no sé qué decir. Pero algo siempre digo: en Dios hay respuesta. Busquemos de Dios. Ore usted en su hogar y yo oro en el mío. Y permitámosle a Dios en su debido tiempo que sea Él el que encamine tal o cual situación. A veces, mis queridos hermanos, ustedes tienen que entender que no todo está al alcance, diría yo, oportuno de nuestra mano. Hay cosas que tienen que ser en Dios analizadas, deben de ser en Dios procesadas, para que cuando Dios las prepare y las tenga listas, entonces nosotros ver cómo viene la salvación de Dios a nuestras vidas. No todo es instantáneo. No todo, amado hermano, es de urgencia. De pronto para usted es urgente, pero para Dios está en el último cupo. ¿Se ha puesto a pensar usted en aquello? Dios, yo quiero el número 1, tengo el 1, Señor. Y viene atrás de otro suyo y le dice: sí, pero yo tengo el 0, voy primero que ti, sale de aquí. Así fueron ante Jesús Marta y María, familiares del maestro. Diría cualquiera: está amarrada la balsa, van primero. ¿Verdad que sí? Si usted tiene en un consultorio un pariente, un primo, un sobrino, un hermano, un tío, y hay una cola como de 100, y dice: es mi tío, ya vengo. Tío, y dice que ya pase. Pero con Dios, recuerde, no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Marta y María fueron y dijeron: Señor, nuestro hermano se muere. Pregunto yo: ¿urgente o no urgente? ¿O es urgentísimo? Y el Señor le dijo: qué bueno. 3 días más se demoró. Esperó que estuviese bien muerto. Y ahí apareció. Pero, amado hermano, como lo dice la palabra, eso fue para la gloria de Dios. Tú tienes que saber que tus problemas, si sabes esperar en Dios, serán también para la gloria de tu Dios. Tienes que saber esperar. Tienes que saber poner tu causa delante del Señor. Eliseo se adelanta. Pero digo yo, lo que no le pasó de entrada a Eliseo, le va a pasar de salida. Lo que a Eliseo no se le dio al inicio, se le dio al final. ¿Por qué digo esto? Leamos.
Aleluya. Versículo número 29. Dijo él a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, ve. Aquí viene la instrucción, no te distraigas, le dice. Si alguien te encontrare por el camino, no lo saludes. Si alguien te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Cómo iba Giezi, verdad? Con el báculo en la mano, ¿cómo iba? Así ha de haber ido, digo yo, me imagino. Corriendo. ¡Oh, sorpresa! Él corre con el báculo ¿de quién? De Eliseo. Va delante de él. Y le dice, venga conmigo a la escritura. Verso número 30. Mientras Eliseo va corriendo, recuerde, ¿qué tanto iba corriendo Eliseo? ¿Cuántos? De 8 a 9 kilómetros. Buena corridita, ¿verdad que sí? Buen ejercicio. Buena maratón. Dijo la madre del niño. ¿Qué le dice? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. La madre, la tsunamita, dijo: Señor, no se me distraiga. A ver, venga para acá. No se me distraiga. Amén. A los niños chiquitos les permito que abran la boca y vean una mosca volando, no a ustedes los adultos. No se deje robar la bendición. Yo creo que es tiempo de alabar a Dios para que se conecte. Como que está medio frío este asunto. Es normal que un niño llore. No se preocupe por ello. Nadie se va a morir. Y si se muere, Dios lo resucita en el nombre de Jesús. Es un corte comercial. Dijo la madre del niño. ¿A quién? A Eliseo. ¿Qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Oiga, esta mujer fue más sabia, en ese sentido, más sabia que el mismo Eliseo. Lo que esta mujer le estaba diciendo a Eliseo era: mira, Eliseo, a mí no me importa si va tu báculo o si va tu siervo, tu empleado, pero yo de aquí no me voy hasta no ver la bendición de Dios en mi vida. Amados hermanos, si así fuéramos de insistentes a la hora de buscar respuesta en Dios, si así fuéramos de perseverante en la oración. Hay gente que ora por un problema una sola vez en la vida y se olvida y dice a su pretexto de que como ya se lo dije a Dios, ya no tengo que orar por la misma situación. Todos los días tienes que martillarle al Señor. A Dios le encanta que lo molestes con tus oraciones, amado hermano, porque ese es el lenguaje que Dios entiende. El lenguaje del clamor, el lenguaje de las lágrimas, el lenguaje de la búsqueda. Es un lenguaje que a Dios nunca le va a estorbar en sus oídos. Tienes que orar. Ay, hermano, es que llevo 15 años. No importa, 15 años más hasta que la bendición de Dios se haga real en tu vida. Tú tienes que entender que este camino es de fe. Tú tienes que entender que este camino es de perseverancia. La Biblia dice que los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esto no es para cobardes, sino para gente, amado hermano, que ha sabido ponerse en Dios en la brecha. No mira para atrás y avanza hacia Cristo. Avanza hacia el monte para obtener de Dios la preciosa bendición de la corona de vida. Alaba que Cristo vive. Aleluya. La tsunamita ahora le daba una lección a Eliseo. Si así hubiese dicho Eliseo: Señor, yo no me bajo de este monte hasta que tú me digas qué hacer con la tsunamita. Pero como le digo, lo que no lo hizo de entrada Eliseo, lo va a hacer de salida. Y sí que le costó a Eliseo este milagro. Sí que le costó.
Giesi por su parte, recuerde, mientras ella estaba con Eliseo, Giesi iba por el kilómetro 5. ¿Verdad? Seguía caminando Giesi. Yo me imagino que ese sentido que Eliseo, al ver el fervor de esta mujer, tuvo que tomar una decisión. Versículo número 31. Recuerde, Eliseo estaba vago ese día. Eliseo dijo, ahí va el báculo, no, ahí va. Mucha gente piensa que esto es un amuleto, amado hermano. Lo ponen en el carro. El carro se va para el cielo y se queda el conductor. Lo abren en el Salmo 23, ahí lo ponen encima del comedor para que nunca falte la comida. Amado hermano, ponlo en la tabla de tu corazón. Ahí es que debe que estar la palabra. Viviéndola cada día, atesorándola, guardándola en medio de la universidad, en medio del colegio, en medio de la escuela, en medio del hogar, en medio de toda tu área social. Ahí es donde tiene que estar la palabra. No abierta en una página determinada, en medio del carro, en medio de la casa, en medio del escritorio, o pegada en un sticker. No digo que esto esté mal, pero la palabra debe de ser atesorada y escrita en la tabla de nuestros corazones. Eliseo ese día estaba cansado. Es que hay quienes se meten siempre en el monte y ya no quieren bajar para ayudar a los necesitados. Ay, hermano, esta comunión aquí la quiero tener siempre. Oye, el culto está maravilloso, hermano. Siga, siga. Quieren que siga, ¿verdad? ¿O se le está pasando ya el resumen deportivo? Es que cuando uno entra en intimidad, con intimidad con Dios, nuestro Señor, uno se queda ahí, se quiere quedar de largo. Pero amado hermano, la Biblia dice que lo que de gracia recibes, tienes que darlo de gracia. La tsunamita le dice, no te voy a dejar, Eliseo. No me interesa si has mandado a Giesi. No me interesa si va tu báculo, si va tu bordón, si va tu anillo. Yo no te voy a dejar hasta que yo vea en mi vida una respuesta a mi necesidad. Eliseo, ¿qué hace? El próximo domingo lo vamos a ver. No, ¿sigo o termino? Verso número 31. Él entonces se levantó. Mire, Eliseo ese día no se quería mover. Se levantó. ¿Y qué hizo? Y la siguió. Ahí iba ahora. Recuerde, kilómetro 7 más o menos. ¿Quién iba? Recuerde, va con el báculo. Ya llegaba, 1 kilómetro le faltaba. Él se levantó y la siguió. Yo no sé qué habrá estado pensando Eliseo en ese momento. De pronto dijo, pero por gusto, se llama el báculo. Ponle fe al báculo. No, amado hermano, ponle fe a tu Dios. Amén. No es la Biblia lo que te hace sanar, es lo que Dios te ha dicho a través de la Biblia. Porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Y dice la Biblia, y Giesi, recuerda, había ido delante de ellos, estaba más adelantado. Él fue corriendo y había puesto, ¿qué cosa? Llegó. Hizo la de Jefferson Pérez, dale largo. Llegó. Sí, subió donde estaba. Recuerda, ¿dónde estaba el niño? En el aposento alto. Subió, cogió el báculo y lo puso, dice la Biblia, sobre el rostro del niño. Yo me imagino a Giesi. Recuerda que para esto ya Eliseo era un profeta reconocido por Dios. Ya Eliseo había dado prueba fehaciente que una doble porción del espíritu de Elías había reposado sobre él. Ya grandes milagros se habían llevado a cabo. Pero, amado hermano,
el hacedor de maravillas no era Eliseo, era el Dios de Eliseo. Y Giesi y Eliseo habrían de aprender una gran lección con esta tsunamita. Puso el báculo sobre el rostro del niño. Y dice el Señor, pero no tenía voz ni sentido. Es decir, que el niño nunca recobró la vida. Yo me imagino que cuando abrió la puerta, Giesi dijo, estará medio afiebrado el muchacho, y lo tocó. Uy, si el niño es lo que está es pálido y frío. Uy, el niño ha muerto. Ahí reconoció recién Giesi la magnitud del problema. ¿Cuántos saben que por muy caótico que se vea la circunstancia, Dios puede, amado hermano, de un momento a otro revertir todo lo malo para bien? La Biblia declara que Él puso sobre el niño el báculo sobre su rostro y el niño no tenía voz, no tenía sentido. Y así se había vuelto. ¿Qué hizo ahora? Oiga, de ida iba así Eliseo. Ya de retorno, Giesi dijo, falló mi maestro. Amado hermano, no son los pastores, ni los profetas, ni los maestros, mi querido hermano, los que nos la sabemos de todas. El único que aquí se roba el show es nuestro Dios. Él es el director, Él es el presidente, Él es, mi querido hermano, el único artista al cual tú tienes que rendirle tributo, adoración y pleitesía. Todos los demás son simplemente, un relleno. Él lo es todo. Ahora Giesi venía hacia Eliseo totalmente derrotado y decepcionado. La Biblia dice, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Se encontraron en medio camino. Y se lo declaró. ¿A quién? Al profeta, diciéndole, oiga, maestro, el niño no despierta. Yo me imagino que desde ese momento Eliseo, vio en profundidad la magnitud del problema. Amado hermano, hay cosas que aún se escapan al mejor orador y al mejor buscador. Mira que el Job, siendo hombre justo, siendo un hombre intachable, reconocido por Dios en su integridad, en su búsqueda, en su honestidad, cuando Dios permite que venga sobre él un cataclismo de prueba, amado hermano, este hombre sintió que el mundo se le venía en pedazos hacia abajo. No te extrañe, mi querido hermano, cuando a tu vida, así como en la tsunamita, te acontezca en un momento a otro algo tan fuerte que quiera, aún si fuese posible, apartarte de la fe de tu Dios. Tú tienes que saber, mi querido hermano, que nada nos separará del amor de Cristo. Ni pruebas, ni tribulaciones, ni hambre, ni angustia, ni dolor. Nada tiene que separarte de la fe de ese Dios maravilloso. Yo me imagino que Eliseo ha de haber dicho, Señor, y no que tenía yo doble porción del espíritu de Elías. Señor, y no que yo tengo la capa del profeta. Señor, ¿y qué? Y no mandé el báculo. Amado hermano, no es lo que hacemos, es como Dios quiere obrar. A veces ya no es ni el aceite, amado hermano. A veces ya no es ni el ayuno. Ya no son ni la cantidad de vigilias, ni las muchas estrategias humanas o bíblicas que podamos hacer. Hay cosas que solamente dependen de Dios.
Y Él solamente en su soberanía sabe por qué las permite y por qué también no las permite. La Biblia declara: el niño no despierta, le dijeron a Eliseo. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí, obvio, ¿cómo estaba el niño? El niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Qué acontecerá acerca de esto? ¿Y por qué lo que no hizo de entrada lo tiene que hacer de salida? El próximo domingo lo estaremos analizando, si Dios así lo permite. Amén. ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta noche? Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, dale un fuerte aplauso, reconócelo en tus caminos y recuerda, espera en Jehová, porque Él hará. Aleluya. Y sea el nombre de nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién vive, amado hermano? Y a su nombre alaba lo que Cristo vive.